Y nuevamente el objetivo es realizar una multiplexación por división de tiempo mediante aplicación en MATLAB. Les compartiré mi pantalla y como ustedes sabrán, pues efectivamente tengo mi MATLAB en línea y el objetivo fundamental es, bueno, crear la aplicación. Entonces, como ustedes sabrán, los pasos para crear una app o una aplicación o una MyApp o un MLApp que ustedes lo pueden realizar fácilmente en MATLAB es Profe, realizar una rodar. pregunta. Sí, señor. ¿Usted va a hacer la explicación de cómo crear el aplicativo? Sí, señor, claro. Ah, ok, listo, Sí, profe, voy a hacer gracias. el paso completo de una aplicación, de una app de TDM con 3 señales. Muchísimas gracias, profe. Bien, para que ustedes pues repitan el procedimiento con 5, pero evidentemente pues tendrán que hacer lo mismo. Eso va a quedar todo esto grabado y el objetivo es que ustedes generen una app. Bien, entonces ustedes saben que siempre cuando crean el app pues le tarda un poquito, ¿no? Se les abre una zona de diseño visual, ¿cierto? Vamos a hacerlo totalmente en blanco. Bien, y lo que vamos ahora a continuación es a seleccionar qué tan grande va a ser, ¿cierto? Mi app. ¿Listo? Entonces, para poder generar 3 señales, lo primero que tengo que hacer es pintar esas 3 señales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar 3 axes. Nuestra práctica de laboratorio pide 5 axes. Bien, las voy a hacer ligeramente pequeñas pues para que ustedes pues se pueda observar de manera adecuada. Va a tardar un poquito aquí. Jalo las 3 axes, ya les voy a nombrar. Entonces lo primero es poder colocarlas, ¿cierto? Entonces para que sea fácil de realizar y de observar, las voy a colocar de manera horizontal. Esto es simple y llanamente por simplicidad, bien. Vamos a hacerlo más pequeñito. Las gráficas originales, por lo general es mucho más sencillo verlas pequeñitas. Ahorita miramos qué tipo de ondas graficamos. Listo, y voy a generar un access que va a entregarme el resultado final. Este sí lo voy a hacer un poquito largo para que pues tenga los 3 contenidos, ¿cierto? O contenga las 3 tipos de señales. Y ahora voy a ingresar las características. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de funcionamiento? Primero, para cada una de las gráficas voy a necesitar una frecuencia de la señal. Entonces, para poder captar esa señal, yo voy a colocar un edit file numeric en cada uno de ellos. Y a esos edit file los voy a titular. Entonces, inmediatamente, frecuencia número 1 para la señal 1. Bien, por defecto, lo voy a dejar en una frecuencia específica. No sé, voy a colocarle 60 Hz. ¿Por qué no? Simple y llanamente, porque quiero nada más. Es capricho. Bien, hago la adecuación de las otras señales. Le coloco F1, F2 y F3. Y enseguida, esto es cuestión de ubicación, ¿no? Necesito encontrar parámetros generales. Entonces, en una multiplexación por división de tiempo es supremamente importante conocer la frecuencia de muestreo. Entonces, nosotros vamos a hacer primero que la frecuencia de muestreo la ingresen ustedes manual para que esto sea por práctica. El aplicativo que tienen que hacer ustedes es automático, entonces tienen que tener en cuenta una secuencia de programación un poco más detallada, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Ya una vez hemos titulado nuestros edit file numeric, pues ustedes observan que en la parte derecha pues ya están como tal F1 edit file, F2, F3 edit file. Bien, y este, que lo vamos a titular, no, bueno, creo que salieron tenemos. Y este, pues no sé si lo dejamos en orden, venga. Uy, access sí, creo que no necesitamos que queden en orden 1, 2, 3 y 4. Pero para este momento no lo vamos a necesitar. Y necesitamos un edit file para la frecuencia de muestreo. Entonces, esta frecuencia de muestreo la vamos a llamar FS, Frequency Sample. Bien, esa frecuencia de muestreo la vamos a colocar en 500. Esta señal de 60 Hz van a ser frecuencias diferentes, señal de 120 Hz y señal intermedia que tenga 90 Hz, solo por capricho.
Bien, ustedes saben que lo que puedo es muestrear y por condiciones obvias en la vida real lo que tenemos es la limitante de la frecuencia de muestreo. Entonces, si tengo una frecuencia de muestreo específica, a eso es lo que me va a llevar a limitar es cuáles frecuencias voy a poder aplicarles ese TDM. Bien, este término o este valor por lo general es fijo, totalmente fijo, porque es el límite que tiene el sistema electrónico para poder realizar un muestreo. Esos serán los valores por defecto. Bien, y lo que nos falta, Profe, qué pena. dígame. Cuando se refiere a valor fijo, se refiere a que, o sea, lo tenemos que quemar en el código o es variable, pero debe ser aplicable para las tres No, frecuencias. cuando ustedes lo tengan en MATLAB, lo van a tener que hacer variable y automático. ¿Bien? Pero en la vida real, la limitante de un sistema físico precisamente es su frecuencia. Por ejemplo, cuando ustedes compran un microprocesador y ese microprocesador tiene una limitante de que es capaz de mostrarles hasta 2.5 GHz. Ese es su limitante. Entonces, ¿cuál es la frecuencia máxima que ustedes van a poder muestrear con ese? Pues una de 1.25 GHz si fuese uno sola, pero si son tres, pues recuerden que la teoría nos dice, ¿cierto? Que tiene que recorrer, en este caso, las tres señales. Y si ustedes quieren multicanalizar, por ejemplo, 60, que son 60 usuarios, pues tendrán que recorrer los 60 señales. ¿De qué depende? De la frecuencia original de la señal. La frecuencia original de la señal, si es de voz, si es un canal de voz, si es un canal de datos, pues ahí dependerá, ¿cierto?, del ancho de banda que usted haya asegurado. ¿Listo? Hablamos que para voz, por ejemplo, sería mínimo 8K. ¿Listo? Y para datos, pues de ahí en adelante, tanto ancho de banda como usted quiera. Entonces, si es una DSL, si necesito 10 megas, si necesito 1 mega, si 5 megas, si fibra óptica, ¿sí me va a entender? Entonces, dependerá de su servicio. Pero esta es una limitante física de construcción. Vamos a colocarle aquí los ejes. ¿Listo? Vamos a colocarle aquí los ejes. Entonces, voy a ampliar un poquito este de acá, aunque no se vea. Bien, y el eje de acá van a ser, como siempre, el eje del tiempo. Lo vamos a colocar en segundos para todos. Y para el eje Y va a ser Y. Vamos a colocarle, bueno, para que las señales las podamos diferenciar, Y1. T en segundos, siempre. Y2. Se le fue la voz, ingeniero. Aquí está mejor. Voy a quitar. ¿Está mejor? No, señor. Listo. Voy a trabajarlo así directamente. Está mucho mejor. Profe, cada vez se escucha más lejos. No se Profe, escucha no lejos. se oye, profe, no se oye. A ver. Por acá. ¿Me escuchan? Ahí sí se escucha bien, profe. Mucho mejor, ¿Vale? profe, gracias. T. Mejor, profe. Listo, perfecto. Y la número 3, pues evidentemente Y3. ¿Listo? ¿Eso qué es? Solamente que pues va a ser una variable dependiente del tiempo, F1, F2, F3. Y al final, pues evidentemente, nuestro T también va a estar en segundos. Es importante que miremos esto porque nos va a permitir tener la referencia y esta va a ser la salida. Entonces la llamamos Y, ¿cierto? Que hace la salida multiplexada. Y nos falta un botón que es el que va a calcular absolutamente todo. Entonces aquí el botón va a quedar abajo. Bien, y lo vamos a colocar calcular. Entonces, en todo aplicativo, en absolutamente todo aplicativo, esto es lo que nosotros llamamos la vista de diseño. ¿Qué es la vista de diseño? Hacer el formulario que permita al usuario, ¿cierto?, que de manera óptima pueda identificar e intuitivamente trabajar con el programa. Hay una particularidad en esta aplicación y es que, por ejemplo, en estas gráficas solamente voy a hacer una figura, pero en esta voy a tener que estar ingresando punto a punto. Cuando voy a ingresar punto a punto, quiero que se me vaya automáticamente llenando, ¿cierto? La gráfica es como si hiciera muchas gráficas una encima de la otra, así que voy a tener que decirle que en esta opción de múltiples gráficas no me la reemplace en la siguiente, ¿listo? Sino que la agregue. Bien, es importante que tengan en cuenta eso. Toda función, toda gráfica que ustedes necesiten que les grafique una encima de la otra, van a tener que modificar la opción múltiples gráficas y decirle que la adicione en la siguiente gráfica. Bien, lo demás lo vamos a dejar quieto. Los tics y este tipo de cosas, si ustedes quieren ya modificar los fondos y esto, pues va a ser importante que ustedes lo seleccionen. Entonces yo quiero, por ejemplo, para mi caso, yo sí, pues quiero que en apariencia el formulario cambie de color y lo voy a hacer de color azul para que me resalte, nada más. Qué pena, profe. Su merced me puede
volver a repetir en dónde fue que, para que sobrescriba la siguiente gráfica? Qué Bueno, pena. listo, no se preocupe. En absolutamente todos estos objetos, ¿cierto? Nosotros llamamos objetos de programación. Siempre se va a tener una determinada cantidad de propiedades. En la vista de diseño, cada objeto acude a su propiedad de manera limpia y directa. ¿Cómo? Por ejemplo, los edit file tienen unas propiedades en la parte izquierda diferentes a los que tendría cualquier otro elemento. Por ejemplo, miremos ese edit file, tendría propiedades como el valor, que sería el valor por defecto, ¿cierto? Los límites, ¿cierto? La fuente, el color, la interactividad, la posición, cómo será el callback, es decir, la función que se va a ejecutar o qué va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno le agrega. Y el label, que es evidentemente la etiqueta que se le va a dar. Para el caso de las figuras pues tienen una serie más de propiedades. ¿Cuáles propiedades? Las propiedades que MATLAB le da a los plots o a los STEAM, que son casi las mismas, las plot properties. Esas propiedades son, por ejemplo, que usted le active la grilla a todas, ¿sí? Entonces, si usted quiere activarle la grilla a todas, la selecciona una por una y le dice grid on, mírenlo. ¿Por qué? Porque la quiere hacer. Que tenga múltiples gráficas y él le dice en orden del color. Entonces aquí usted le puede decir, mire, yo quiero que la primera sea azul, la segunda naranja, la tercera y así sucesivamente. Y el estilo de la línea, pues si usted quiere que sea continua, sea discontinua, etcétera, también lo puede hacer para que por defecto lo tome. Pero este es importante, el de Nextplot, porque Nextplot es el que me dice qué voy a hacer si entra una gráfica y luego enseguida la otra. Entonces yo le digo, por defecto viene en replace. ¿Listo? Entonces le puedo decir add, replace, reemplácelas todas o replace children, ¿listo? Entonces siempre uno utiliza replace o add. Add, que es el que le dice agréguela, para que todas queden en una misma gráfica. ¿Bien? Y de ahí en adelante, pues ustedes pueden investigar todas las propiedades, el color, la transparencia, la caja, el estilo de la caja, la posición. La posición tiene que ver con algunas gráficas 3D que usted necesita que le salgan un determinado punto de vista, luego un ángulo de vista, una interactividad, etcétera, etcétera. Bien, pero los más importantes son los que les acabo de mencionar. Y el botón calcular, evidentemente, pues que tiene otro tipo de propiedades, ustedes la pueden ver, y que es el que va a ser el encargado de poder realizar todo el procedimiento de la app. O sea, ahí va a quedar toda la programación. ¿Qué hay que hacer? Entonces, vamos a tener una vista de diseño y una vista de código. En esta vista de código, lo que sale por defecto, si ven que no he hecho nada, solamente entré en la vista de código, es cómo se construye el formulario. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden observar la posición del F1. Entonces, le dicen, mire, la posición es 48, 390, 25, 22. Listo, el texto que tiene agregado es F1. Por ejemplo, si yo le cambiara aquí F1 por F2, él cambia al otro lado y cambia aquí también el nombre. Entonces, eso por lo general no lo toco, porque esto se definió por pantalla. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿dónde voy a programar? Pues para programar tengo que agregar algo que se llama un callback. Entonces le doy clic derecho en calcular, le digo callback y le digo agregar, ¿listo? Un callback cuando yo le dé clic. Y él automáticamente me crea el espacio en donde lo voy a hacer. Y ahí es donde debo programar. ¿Claro está ahí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Claro? Sí, señor. Listo. ¿Qué Ingeniero, es lo? Dígame. perdón, es que, no sé, tengo confusión cuando usted está explicando que lo iba a hacer manual, pero que nosotros lo teníamos que hacer automático. O sea, ahí me perdí. No sé. Ah, vale. Resulta y pasa que en la vista de diseño yo le estoy colocando la frecuencia de muestreo fija. ¿Listo? Entonces yo en este código que voy a hacer pudiese colocarle la frecuencia 1.500 y a la frecuencia de muestreo 500. Y eso no debería permitirlo hacer el programa porque no obedece al teorema de muestreo Nyquist. Es decir, no puedo reconstruir la señal cuando llegue al receptor. ¿Sí? Yo lo voy a hacer sin esa prevención. Es decir, yo sí puedo que se igualen las frecuencias y no me va a pasar nada. Pero en su programa, en el de laboratorio, una de las condiciones es que la frecuencia de muestreo debe ser como mínimo 2 veces la frecuencia de la mayor. Es decir, deben ustedes comparar estas tres, mirar cuál es la mayor y luego compararla con esta. Y debe ser como mínimo el doble, si no, generar un mensaje de error. Ah, perfecto, ya, ahora ¿Vale? sí está claro. ¿Listo? Entonces, una vez tengo eso, me voy al código. Entonces, para los que han trabajado .guide, ¿cierto? Saben que los archivos o la forma de generar entradas o de leer entradas de tipo visual es utilizando la función get. ¿Alguno de ustedes no ha utilizado nunca la función get?
Supongamos que no. ¿Qué significa get en español, José Nelson? Tener. Correcto, ¿cierto? Y su mismo nombre es intuitivo, obtener. Entonces, lo que yo voy a hacer es obtener las señales. Entonces, aquí voy a generar una serie de variables que yo necesito. Entonces, puede que f se llame la misma, ¿listo? Entonces, frecuencia 1 puede que se llame igual, ¿cierto? Que el objetivo. Pero entonces, para no generar de pronto ambigüedades entre el objeto y eso, le voy a colocar f de banda base 1. Bien, es decir, la frecuencia de banda base. La frecuencia de banda base 1 va a ser la frecuencia de la señal número 1. Bien, entonces será get, ¿listo? Get automáticamente tiene la siguiente secuencia. Entonces me va a decir, ¿a qué le va a obtener o qué es lo que quiere obtener? Y yo digo, yo quiero obtener de la app, es decir, del objeto app f1 edit files, ¿listo? La propiedad, porque cada uno extrae una propiedad. Y si vio que el que cambiaba es el valor. Esa es una propiedad, entonces hay que aprenderse que es una propiedad. Y él automáticamente me la capta. Listo, vamos a probarla y ustedes van a observar que está funcionando. Entonces, por ejemplo, voy a probarla, voy a guardarlo aquí con un nombre que se llame bien, solamente es cambiarle el nombre, lo guardo y él lo voy a correr. Entonces él se demora un poquito mientras lo pone en el ambiente ya visual, me lo genera y ahí está. Ese sería el pantallazo que a mí me saldría. Pues en blanco, ¿cierto? Porque no tengo absolutamente nada de las gráficas, no he generado nada. Y cuando yo le dé calcular, él me debe generar un 60. Mírenlo, acá arriba en el coma window me debería salir un 60. Bien, entonces esperemos a que corra. FD1 es igual a 60. Mira, ya la estoy leyendo. Entonces le voy a cambiar a 100. Y le doy calcular. Y él ya me está leyendo. ¿Lo observan? Con solo hacer eso, él ya me está leyendo la propiedad value, que es cuál es el valor que está dentro de cada uno de esos cuadros. ¿Listo? Eso es importante porque después de que leamos las variables, ¿cierto? De ahí en adelante es súper sencillo. Entonces, vamos a continuar con el procedimiento y lo que vamos a hacer ahora es leer todas las variables. Entonces, antes de leer FD1, pues evidentemente a mí me interesaría leer la frecuencia de muestreo y lo voy a hacer. Frecuencia de muestreo, voy a colocarla entre minúsculas para que no se... Es igual, ¿cierto? A get, traigo la frecuencia de muestreo, ¿cierto? Y leo la propiedad valor. Bien, entonces como yo ya sé que la está capturando y no necesito que me las esté imprimiendo todas por pantalla, lo voy a darle pues punto y coma. Le doy control C, control V y cambio simplemente el número. El número 2 por el número 2. Esa es la ventaja de poder colocar, ¿cierto? Unos números conocidos. Entonces, frecuencia de banda base o frecuencia del mensaje, 1, 2 y 3, que deben ir en concordancia con 1, 2 y 3. Ahí ya he leído la frecuencia de muestreo y las 3 frecuencias. Lo siguiente que voy a hacer es generar el tiempo. Entonces, recuerden que si estoy en un ambiente real, la frecuencia de muestreo es el paso de tiempo durante el cual yo muestreo una señal. Bien, y va a ser el mismo para las 3 señales independiente de cuál sea la frecuencia que tiene. Por eso tendría que validarlo en el programa. ¿Listo? Así que lo que yo voy a hacer es inmediatamente generar ese tiempo de forma automática. Entonces le voy a decir que siempre me va a arrancar en 0 porque soy caprichoso nada más. Y va a ir faltando, ¿cierto? De tiempo de muestreo en tiempo de muestreo. Entonces yo voy a calcular el tiempo de muestreo como 1 dividido entre la frecuencia de muestreo que acabo de leer. ¿Listo? Entonces él va a ir saltando de tiempo de muestreo en tiempo de muestreo hasta 2 veces el periodo. Y ustedes dicen, pero si el periodo es diferente, ¿cómo hago para saltar hasta 2 veces el periodo? Pues evidentemente yo tengo que graficarlas hasta el mismo punto porque de lo contrario, ¿cierto? Cuando yo vaya a hacer el TDM, independiente que la tenga o no la tenga, pues no me va a funcionar. Así que las voy a graficar todas hasta el mismo tiempo. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar una de las frecuencias. En su caso, como ustedes ya han calculado la frecuencia de la mayor, ¿cierto? Entonces en función de la frecuencia de la mayor, van a encontrar cuál es el periodo más pequeño. Y en función de la frecuencia menor, van a encontrar cuál es el periodo más grande. Para mi caso, aquí les voy a colocar un periodo específico. ¿Listo?
ese periodo específico lo voy a calcular previamente. Entonces, denme un segundo. Ese periodo específico lo voy a calcular y se lo voy a dar suponiendo que ya conozco una de esas señales. ¿Listo? Y mi periodo va a ser igual a 1 dividido en la frecuencia de banda 3. ¿Por qué? Porque es capricho. No hago la comparación porque en este momento de pronto el tiempo no nos daría para terminar el ejercicio. ¿Listo? Aquí es cuestión de hacer un if anidado y seleccionar cuál es de la mayor. Y luego cuál es la menor. Genero el eje T. El eje T debe ser común a las tres gráficas. ¿Cierto? Profe, disculpe, ¿te puedo interrumpir un segundito? Sí, señor. Una vez que yo encuentre lo que su merced dice, la mayor y lo menor, Sí. ¿en dónde se ve reflejado en dónde yo tengo que colocar esos datos, profe? Ahí esa No, parte me- nada, eso tiene que servir para control del programa. Entonces, la mayor es la que le dice a usted, mire, hasta acá podría, con mi frecuencia de muestreo, hasta aquí podría subir en frecuencia de señal. Esa es la mayor, para eso sirve, ¿cierto? Y la menor me sirve para el gráfico, para decir, mire, todas van a ir hasta mínimo, ahí dice en la práctica, 2 veces el periodo. ¿De quién? De la menor. Ah, ¿Sí? perfecto, O sea, profe. para que Entonces, no, correcto, para que no seleccione yo un tiempo aleatorio y después vaya a mirar la gráfica y tengo es una cantidad de puntos que no puedo ni siquiera identificarla. listo, profe. Y entonces, su merced nos decía que el tiempo de paso íbamos a escoger un tiempo, uno en general para los demás. Que bueno, como son distintos, hay como, o sea, el mismo programa se encarga de graficar, de llegar al mismo punto. Esa es la idea. La idea es que si colocamos un eje de tiempo común, todos van a llegar al mismo punto. Y además, que en caso tal de que nosotros no necesitáramos esa parte de la señal, pues sería colocarle ceros. ¿Sí? Ok, profe, entonces Bien. sería, el tiempo tiene que comprender entre el mínimo y el máximo para que pueda recorrer todo eso. No, entre 0 y 2 veces el periodo, siempre. Gracias. Del periodo más pequeño. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Ingeniero, Bien. otra pregunta. Sí, señor. Dígame. Usted toma ahí, dijo que aleatoriamente tomaba la de la 3, Sí, señor. pero digamos, o sea, se puede tomar 2, 3, nosotros vamos a hacer 5, cualquiera o Sí. necesario. No, ahí en la práctica dice que tienen que generar un algoritmo que identifique la mayor y la menor de las frecuencias. Sí, eso se hace con if anidado. Ustedes, por ejemplo, digamos, tienen 5 frecuencias y el algoritmo automáticamente le detecta cuál es la mayor y cuál es la menor. Ustedes tienen que escribir ahí el algoritmo. Y en función de esa detección de la frecuencia mayor y la frecuencia menor, ustedes dicen, la frecuencia mayor cumple la frecuencia de muestreo, si no, actualícela y coloque la mayor frecuencia de muestreo. La frecuencia menor solamente sirve para identificar y colocar aquí el periodo hasta donde voy a graficar. Es decir, la señal más lenta, ¿cierto? Es la que más cantidad de tiempo va a gastar en llegar a los dos periodos. Así que la señal más lenta es la que me va a mí a regir en la gráfica, porque esto es solamente visual, en la gráfica, ¿listo? ¿Hasta dónde va el TDM? ¿Sí? Son condiciones que se deben colocar para poder hacer un programa de estos. Y la condición es esa, ¿vale? Que vaya hasta 2 veces el periodo de la señal más lenta. En mi caso, yo la selecciono aleatoriamente porque no nos alcanza el tiempo para hacer el laboratorio. ¿Listo? Ya, pues ahí se va. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces aquí como ya tengo el tiempo, entonces yo le voy a decir Y1. Entonces Y1, yo tengo una amplitud de 1 y le voy a decir que la primera va a ser 0. Entonces, 0 de omega t. Entonces, 2 por pi por F1 por t. Y me va a sacar la misma cantidad de posiciones, es decir, el vector de Y1 es igual de grande al de t. Eso me sirve para graficar, me sirve para muestrear, me sirve para muchas cosas. Y2 va a ser igual a coseno, de esa se la pido ahí, a coseno de 2 por pi por F2. Aquí tienen que ser muy cuidadosos, ¿no? De seleccionar la que es y si no después no encuentran el error. Profe, ¿es F2 o FB2? Igualmente arriba FB2, F2. FB2, Ah, FB2. ok. Bien. Y Y3 va a ser igual a una señal cuadrada, esto, de 2 por pi por FB3 por t. Listo, ahí tengo 3 señales ya que deberían aparecer graficadas. ¿Las estoy graficando? No. Como yo ya le puse los ejes y eso, pues lo único que tendría que hacer es debajo de cada uno decirle plot
¿Plot en dónde? Entonces, aquí es importante que cuando ustedes van a graficar, le digan dónde la quiero graficar porque hay 4. Entonces yo le digo, mire, yo quiero graficarla en plot, este es el 1, ¿cierto? ¿Qué quiero graficar ahí? P, Y1. ¿En qué color? No sé, lo quiero hacer en, lo voy a dejar siempre en azul. ¿Esto? Luego, en Y2, plot, ¿cierto? app UI access 2, ¿cierto? Coma, T, coma, Y2, porque esa es la que quiero. ¿En qué color? La quiero en rojo, por capricho. Y la 3, plot, ¿cierto? Nuevamente, Hello UI access 3. Lo coloco en su posición, ¿cierto? Coma, que es lo que quiero graficar, P, coma, Y3. Y la quiero en verde. Esto, ya está. Ahí ya me las tiene que estar graficando. Probémoslo para ir identificando pues errores y de todas maneras también que se me vaya guardado y espero que me haya guardado. Esperemos que lo corra. Bien, entonces lo que hago es correrla y comprobar que esté graficando. Nada más, ahí lo único que debería estar haciendo es graficando. Entonces una señal de 60 Hz, una señal de 120 Hz y una señal de 90 Hz en plot, es decir, en el periodo continuo. Esto, obsérvela. Eso es lo que está haciendo. Y me grafica en 2 periodos de la señal FB3. Entonces yo le dije que era la señal más lenta. Pues en realidad la señal más lenta no debería ser esta, sino esta. Porque yo lo dije nada más para comprobarlo. Obsérvelo. Ahí ya me está graficando sobre la señal más lenta. Que en este caso sería, entonces aquí siempre me saca sobre la señal lenta 2 periodos. Y sobre la otra, pues es evidente, por ejemplo, que me saca 4. Y en la otra me saca 3, porque están en relación, en esa misma relación. Observen que la señal seno y coseno no se ven muy bien, pero pues evidentemente nosotros a lo que llegamos, a la conclusión que llegamos, era que pues mientras obedecieran al teorema de muestreo, que ahí tiene 500, ¿cierto? Sobre la más rápida que sería 120, casi 4 veces, ¿cierto? Me está muestreando 4 o me está haciendo 4 muestras por periodo, yo voy a poder reconstruir la señal al otro lado. Así la vea fea en el tiempo, al otro lado sí la voy a poder reconstruir. Pero recuerden que tenemos que muestrearla. Esta sería la señal original, pero debo muestrearla. Y muestrearla en MATLAB es escribir STEAM, ¿cierto? Y ahí me salen las señales para que ustedes lo observan. Entonces, cojo el STEAM y la voy a mostrar en el mismo color. Entonces, STEAM 1, cojo STEAM y nuevamente lo que esté adentro, exactamente en el mismo color. Incluso pudiesen muestrearlo en color negro. Bueno, aquí se lo dejo a su libre elección, que le coloquen colorcitos y se vea pues bastante agradable. Steam, y aquí le coloco el mismo. Bien, ¿eso qué me va a indicar? ¿Dónde están las muestras de cada una? Entonces ya no solamente me va a salir la forma de la señal según la muestreo o según la estoy colocando, sino las muestras. En realidad lo interesante aquí serían las muestras. De forma continua pudiese no hacerlas y no me pasaría nada. Entonces voy a colocarla para que ustedes la vean. ¿Listo? Como evidentemente las gráficas, las 3 gráficas Y1, Y2 y Y3, no les modifiqué el multiple plots, pues ella me grafica solamente la última elección que yo hice. Para mi caso, las muestras, ¿cierto? Esto es lo que yo llamaría muestrear. Y esto es lo que en la vida real yo hago. A mí no me interesa ver la señal en el tiempo, me interesa ver las muestras de la señal en el tiempo. Y en cualquier figura, lo que me está diciendo es, mira, una frecuencia fija de muestreo de 500 Hz, yo le puedo sacar tantas muestras a una 60, tantas muestras a una 120 por periodo y tantas muestras a una de 90 por periodo. Y es fácil dividirlo, ¿no? Divida 500 entre 60, entonces 8 muestras por periodo. Cuéntelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esta seguramente, bueno, debería arrancar en el siguiente periodo. ¿Listo? Y aquí igual, entonces ese 120 divide a la 4. ¿Listo? 4.2, pero pues como no podemos sacar 4 punto algo. ¿Listo? Y en 99 por 5, 45. Entonces, ahí la podríamos sacar. Pues lógico, incluyendo la del 0, ¿no? Y por eso me salen 5 más la del 0, que es la muestra de arranque. ¿Listo? Por eso salen 6, 9 y en el otro salen 5. Esta estaría bien. Para mi efecto en PDM, esto es lo que yo tendría que hacer.
dejarla así, muestreada. Las señales deben salir muestreadas. Si yo quiero hacerle una reconstrucción solamente con fines académicos, pues lo único que yo tengo que hacer es aquí, tomar cada uno de estos resultados y decirle múltiples plots que en lugar de reemplazarla, la agregue. Que en lugar de reemplazarla, la agregue. Y que en lugar de reemplazarla, la agregue. Y ya está. Bien, la vuelvo a correr para que ustedes miren la diferencia. Les va a salir lógicamente el contorno que lo rodea. Esperemos que lo abra y pues van a encontrar que a primera vista la aplicación es bastante agradable. Obsérvenlo. Y ahí ya tenemos los dos casos. ¿Lo observan? La señal original, cómo quedaría muestreada y qué tan fiel efectivamente sería con ese número de muestras. Por ejemplo, la coseno no se ve muy bien, pero si yo a la coseno le digo, denle 50 Hz y vuelvo a correr, la señal mejora un montón. ¿Qué hay que hacer? Que cada vez que yo le dé el botón calcular, pues ustedes les limpio otra vez la señal. Pero bueno, eso los dejo para que ustedes lo puedan trabajar. Una vez tenemos esto, ¿cierto? Ya podemos graficar. Pues el objetivo fundamental es ahora efectuar el TDM. ¿Qué me dice el TDM? Entonces, aquí voy a arrancar el TDM. El TDM me dice, tiene que seleccionar muestra a muestra. Es decir, tengo que recorrer las tres señales. ¿Sí o no? Es decir, que debería recorrerlas como el resultado de la muestra. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Sí, profe. ¿Ahí me escuchan bien? No, ahí sí ya está un poquito lejos, profe. Vale, es que estoy aquí adecuando porque es que voy a tener que utilizar las dos manos para escribir y necesito adecuar el micrófono. Entonces, ¿están bien ahí? ¿Me escuchan? Lejos, profe. No, profe, muy lejos. A usted no se le escucha. Bien, entonces voy a ir un poquito más despacio en la escritura porque voy a tener que usar una mano con el mano libre. Bien, entonces sería for. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Observo que tengo que recorrer las señales. ¿Cuáles señales? Y1, Y2 y Y3. Eso es lo que haría un elemento de muestreo, ¿no? Para multiplexar. Entonces, voy más rápido en Y1, Y2 y Y3. Y evidentemente, aunque hay algunos retardos, ¿cierto? Mientras que muestreo, el muestreador va tan rápido que a veces no detecta esos cambios. Él no los muestrea al tiempo, él no los muestrea en paralelo. Podría hacerlo, pero él no los muestra en paralelo, los muestra en serie. ¿Listo? Entonces, él me dice, tome la primera muestra de cada una de las señales, luego la segunda de cada una de las señales, luego la tercera de cada una de las señales y así forme un tren de pulsos. Entonces yo le voy a decir, listo. Entonces, voy a poner a recorrer una variable, un for, y voy a recorrerlo desde la primera muestra hasta la longitud, ¿cierto? ¿La longitud de quién? De t. ¿Por qué? Porque yo desde el principio aseguré que t era el mismo para todos. ¿Ven la importancia de por qué el t debe ser el mismo? Y si no, pues se pone más complicado. Si yo aseguro que la longitud es la misma para todos, le digo, bien, debe almacenarme en alguna variable el TDM. Entonces, a esa variable le voy a colocar TDM. No, coloquémosle, porque esta me va a colocar problemas. Resultado. Bien. Y el resultado va a ser igual a. Entonces, como el resultado también se tiene que ir moviendo, el resultado tiene que tener una variable que se mueva. Para este caso no puede ser i, porque él va a ser i, 2i, 3i. Entonces yo podría hacerla de la siguiente forma. Si son tres señales, resultado i, luego resultado i más 1, luego resultado i más 2. Pero eso no es nada efectivo en función de que yo aumente el número de señales, porque queda limitado a la programación de 3 o 4. Yo necesito algo que sea dinámico. Entonces voy a colocar una variable dinámica que la voy a llamar k. ¿Qué es k? K es la variable que va a recorrer, perdón, la variable que va a recorrer, ¿listo? El arreglo. Es decir, si yo tengo que la variable i va a recorrerse de 1 a t, la variable k debería recorrerse de 1 a 3 veces t porque recorre las tres señales. Entonces, ¿qué hace esa variable k? Se va incrementando. Ya se van a dar cuenta cómo. Entonces, la primera, tengo que inicializarla. Entonces aquí,
K siempre va a valer 1, porque va a arrancar por la primera posición. Entonces, en la primera posición del resultado, él me va a colocar la señal Y1 de T. ¿Listo? Luego, K igual a K más 1. ¿Cierto? Y si fuese, por ejemplo, señales, muchas señales, yo no lo colocaría K igual a K más 1, sino un for interno, en donde recorra no solamente el número de señales, sino la cantidad, lógicamente, de posiciones. De momento, como son 3, pues es sencillo. K igual a K más 1. Luego, le voy a decir, ingrese o tome el mismo resultado y res de K es igual a Y2 de I. Aquí estoy haciéndolo mal, de I. Es decir, en la posición número 1 de res me almacenó la posición número 1 de Y1. En la posición incrementa número 2 me almacenó la posición número 1 de Y2. Y vuelvo a incrementar. Profe, disculpe una preguntita. ¿Ese res es para que sepa que tenga que correr en posiciones? No, el res es el resultado ya. Ah, ok, ok. ¿Listo? Ese es el resultado. Y este me va a capturar ahora Y3 en la posición I. Mire que I se mantiene constante. Entonces, como I se mantiene constante, él va a almacenarme 3 posiciones. Si lo quisiese hacer automático, este algoritmo funciona y solamente tendría que colocar otro for o un doble for. ¿Vale? Si fuesen muchas más señales. O hacerlo manual y colocar las 5 que ustedes tienen ahí. Ahí ya tengo en res todos los resultados. Absolutamente todos. ¿Listo? Y él al salir debe incrementarse porque si no, va a repetir una posición. Incrementan 1, entonces entra en la 1, 2, 3 y sale en la 4. Arranca en la 4, 5, 6 y sale en la 7. Arranca en la 7 y así sucesivamente hasta que llegue a la longitud de T. Tantas como sea posible. Y enseguida, yo lo que voy a decirle, tan pronto terminó el for, es grafíqueme, ¿cierto? En el resultado general, bien, la función res de K. La pregunta es, ¿y cuánto es el tiempo? ¿Cómo armar el tiempo ahí? Ese no es de K, res. Si yo lo grafico así, él me sale por número de muestras. ¿Sí lo observan? Así que yo lo que necesito es tomar ese número de muestras y multiplicarlo por el tiempo. Bien, ¿cómo poder construir ese eje T? Pues el eje T evidentemente va a ser 3 veces el periodo. Entonces yo lo que digo es, bueno, yo sé que arranca en 0. Siempre, lo sé que arranca en 0. Entonces yo lo que podría hacer es intentar colocar el tiempo de muestreo, ¿cierto? Él va a saltar de tiempo de muestreo en tiempo de muestreo. Bien, 3 veces. Tiene 3 veces la muestra y va a llegar hasta 3 veces el tiempo de muestreo. O, a ver cómo lo haríamos. Ya. Entonces, de 1 en 1 se va a saltar hasta la longitud, para asegurarlo aquí, de res. Entonces, él me va a decir, salte hasta la longitud de res. Entonces, si res tiene 100 posiciones, él va de 1 en 1 hasta la posición que tenga. ¿Listo? Arranquémoslo en 1. ¿Por qué razón lo arranco en 1? Porque me va a muestrear por el tiempo que yo le acabo de decir. Entonces, miren lo que hace. Tiempo de muestreo por el vector que acabo de crear. Entonces, ¿qué es lo que hice? Creé un vector que tiene esa longitud y lo multiplico por el tiempo de muestreo, cosa tal que la primera muestra sea 1 vez tiempo de muestreo, la segunda 2 veces tiempo de muestreo, la tercera 3 veces tiempo de muestreo, que es lo que regularmente haría un dispositivo electrónico. ¿Cierto? Secuencialmente tomaría, por ejemplo, si el tiempo de muestreo es 1 nanosegundo, 1 nanosegundo, 2 nanosegundos, 3 nanosegundos, 4 nanosegundos, 5 nanosegundos, y así hasta que llegue al final. ¿Claro hasta ahí? Le doy, bueno, creo que el plot no es tan, aquí es más agradable ver el Steam, y el Steam sería este mismo de UI Access, coma T, coma res. Arriba me falta agregar. Cambiémosle si quieren, le puedo colocar T1 o T-res, como quieran, para que pues no se nos mezcle las señales y puedan ustedes observar todo.
T1. Bien, ¿en dónde? En la y-axis 4 y ahí debería correrme, pues probémoslo, la señal si no tuve ningún error de sintaxis. Entonces esperamos a que abre la señal ahí se demora un poquito. Bien, ahí tenemos unas señales con unas 500 y pues corrámoslo a ver qué nos dice. Bien, este creo que está en minúsculo arriba, sí, ese problema es que es minúscula. Volvemos a correrlo. Hasta donde habíamos dicho que funcionaba, está bien. Dejémoslo que se demora un poco. Y eso es lo que nosotros llamaríamos un TDM de 3 señales, obsérvelo. ¿Tiene alguna forma? No, para mí es en la línea azul, es una forma aleatoria que no me sirve para nada. Sin embargo, si yo me pusiese a identificar las señales, yo evidentemente pudiese decir que la primera señal es un 0, la segunda señal es un 1 y la tercera señal es un 1. Mírenlas aquí. 0, 1, 1. ¿Lo observan? Y arranca en T igual a una vez el periodo de muestreo. Una vez el periodo de muestreo, es decir, lo que muestreó, lo que se demoró en 0, hacer la primera muestra. ¿Cuánto fue la primera muestra? 1 sobre 500, ¿cierto? Y eso me obligaría o me entregaría a mí cuánto serían las muestras. Entonces, evidentemente es 1 sobre 500 me da 2 milis. Entonces, en 10 milis, obsérvenlo, él ya lleva las 5 muestras. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así sucesivamente. Entonces, las primeras 3 muestras obedecen a la primera muestra de cada señal. Luego, la segunda, observen la que está elevada como en punto 7. Entonces, es esta la segunda. La segunda es 0 de esta, 0. La segunda de esta es 1, 1. La tercera es 1, es 1. La tercera muestra es la primera señal. Luego, menos 1, la primera muestra, ¿cierto? Mírenla acá. La tercera muestra de la segunda señal. Y luego, 1, que sería la tercera muestra de la tercera señal, y así sucesivamente. ¿Cuántas muestras me tuvo que haber sacado? ¿En dónde tuvo que haber terminado? Pues iba en orden 1, 2, 3, tuvo que haber terminado en un 1. Y aquí está. ¿Listo? Entonces ahí está, mírenlo. Positivo, negativo corto y menos 1. Positivo, negativo corto y menos 1. Y eso es lo que yo llamaría una multiplexación por división de tiempo. Miren las longitudes o miren los tiempos específicos de cada una de estas señales. Señal 1, señal 2, señal 3. Entonces todas iban hasta 0.02 segundos, es decir, hasta 20 milisegundos. ¿La observan? Bueno, un poco más tal vez. ¿Y estas hasta dónde van? Hasta 70 milisegundos, porque es la suma de los tres. Entonces va hasta 23, 22. Ahí debería ir hasta 23, evidentemente, o 24. De pronto estamos ahí mirándolo mal. Creo que es cada punto 4. Punto 004. Pues ya llega hasta punto 72. Y ahí está, o completaría nuestra señal. Entonces, ¿de qué depende? Que tengamos un muestreado rápido. Si tenemos un muestreado rápido, pues nosotros podemos muestrear tantas señales como quiera y mandar por un solo canal, mírenlo, por un solo canal, todas las señales. ¿Qué va a hacer al otro lado? Pues las va a recibir y hace el procedimiento contrario. ¿La programación es difícil? No. De pronto para hacer la parte de validación de algunas cosas, que es al final con lo que siempre nos quedamos nosotros titubeando, sería interesante que nosotros lo hiciéramos. Y ese es el objetivo de la práctica, que ustedes validen, que no permitan que se salgan muchas cosas de control, que no solamente hagamos el algoritmo, sino que ustedes se pongan también en el papel de la persona que lo va a usar. Bien, no sé si ustedes tengan alguna duda. Sí, profe, una pregunta, creo que ahorita me la respondió con lo que acaba de decir, pero pues igual quisiera confirmarlo. Sí, señor. No importa, digamos, usted colocó aquí una seno, una coseno y una cuadrada, Sí, ¿cierto? sí. Yo no habría inconveniente alguno que yo colocara todas seno, todas coseno, o No, tiene que seguir un... No, no no, tiene para no, nada. mire, si quiere la cambio aquí, mire. La voy a colocar aquí. Diente de sierra. Y la voy a correr. Esperemos lo que corra. Y le doy calcular y mire. Ah, ok, sí, ¿Observan? señor. ¿Qué es lo interesante de este TDM? Pues que evidentemente los picos de frecuencia, ¿cierto? Recuerden que si las señales son periódicas me va a botar unos picos de frecuencia. Esto cuando haga la transformada de Fourier, me va a botar determinados picos. Por ejemplo, la sinusoidal es un solo pico, ya la cuadrada tiene otra transformada de Fourier, que ustedes saben que es un coseno alisado, y la triangular tiene otra transformada de Fourier, que ustedes ya saben cómo funciona. Entonces, en la
transformada de Fourier es donde yo voy a ver cuál es el espectro que gasta. Y eso es lo interesante, porque después voy a darme cuenta que también puedo optimizar el espectro. ¿Listo? En función de esto yo también puedo optimizar el espectro. Entonces, si optimizo dos cosas a la vez, ya cambia de nombre, se llama TDMA. ¿Claro está ahí? Sí, sí, señor. Bueno, Profe, pues, tengo una sí, preguntita. señor, dígame. Es con respecto al cuando íbamos a establecer el tiempo, no el tiempo, el segundo tiempo, el T1, sino el T. Entonces, me quedó esa duda. Sí. Sí, señor. ¿Tiene que ser el doble de la señal mínima o el doble de la señal máxima? Recuerde que aquí solamente es para graficar, Sí, ¿cierto? señor. Entonces yo necesito ver dos periodos, Sí, señor. ¿sí? Debo ver dos periodos de la señal más lenta, Más lenta. Ah, ok. claro, ¿cierto? No importa que la otra se me vean 4 o 5, no, necesito la más lenta, ¿cierto? La señal más Profe, lenta es la una que tiene pregunta, menor frecuencia. La menor pero frecuencia. Ok. Sí. ¿la menor frecuencia no habría sido en el ejemplo de F1? Es que por eso que hay como un poco... No, por eso les dije que ahí era aleatorio. Por eso les Ah, dije ok, esa es aleatorio, pero realmente es la Sí, menor. sí, sí, O sí, sea, sí, sí, sería mire. 60 entre comillas. Correcto, o sea, para que eso quede ahí, para Ok, que sea vale. F3, por ejemplo, yo le voy a colocar aquí, que fue lo que hice al principio, ¿no? Aquí 90 y aquí 60, suponiendo el caso que este fuese, ¿listo? Así por defecto, para que ustedes la puedan observar. Ay, profe, precisamente antes de eso se me acaba de hacer una pregunta. Sí. Se supone que el teorema de Nyquist dice que es el doble de la frecuencia Como mínimo. máxima. Como Como mínimo. mínimo el doble de la frecuencia máxima. Entonces, ¿por qué escogemos la más lenta, entre comillas? No, la más lenta la escogimos para graficar. Ah, ok. Y Pero por eso les dije que para había el que tema seleccionar dos. muestreo, el tema Correcto. muestreo sí es la más rápida. Ah, Es ok, listo. correcto. Allá van las dos selecciones. Por eso se tiene que seleccionar la más lenta o la más pequeña y la más grande. Con la más grande cumplo teoría de muestreo y con la más pequeña cumplo que la gráfica se me vea bonita, nada más. Ok. ¿Listo? Por ejemplo, observen esta. Y siempre, pues, al final, la gráfica resultante, pues, no tiene una figura parecida, ¿no? Como cuando usted utiliza una señal de audio. ¿Lo observa? Ahí no tiene ningún sentido. Entonces, incluso de lo que ustedes hablen en la quinta señal, hay una señal que ustedes tienen que generar que es como la del audio. Y al final el audio es eso, una cantidad de señal. Pero a mí lo que me interesa del audio es la transformada de Fourier o su espectro de frecuencia. Y por eso yo les solicito en la práctica hacer la FFT. ¿Bien? Listo, señores, pues hasta ahí va Ingeniero, Dígame. una última pregunta. Sí. Retomando la pregunta que hizo Carlitos, o sea que yo, Ajá. digamos, puedo tomar 4 señales de seno y la última señal la puedo tomar como cuadrado. La práctica no lo permite. Ajá. Usted lo podría hacer, puede hacer cualquier señal, ¿sí? O sea, incluso puede ser una señal de ruido, una señal, pero la práctica es clarísima. La práctica dice es una señal seno, una señal coseno, una señal, creo que es cuadrada, una diente de sierra y una aleatoria. O sea, en la práctica dice cuáles son las señales. Perfecto. Bien. ¿Listo? No se preocupe. ¿Alguna otra duda? Profe, consulta. Sí, señor. Digamos que yo estoy viendo aquí el laboratorio, la quinta señal dice que a la teoría entre 1 y 1, entre menos 1 y 1, perdón. Entonces, la práctica la voy a colocar aquí. A ver, déjenme les comparto pantalla nuevamente. La práctica. Entonces, la práctica dice una señal aleatoria, efectivamente. Bien. Ya la estoy abriendo para que ustedes la puedan observar y de hecho quede en el video también para que sepamos a qué práctica nos estamos refiriendo. Y sería básicamente a esta. Entonces, la práctica es puntual. Bien, va a tomar 2 sesiones, esta y la otra. Es decir, tenemos para terminar la práctica de aquí al otro viernes. Tiene que hacer los campos, se los dice específicamente, las señales. Mire, las señales son un PWM, ¿qué es eso? Una señal, averiguar cómo funciona la señal cuadrada y esa señal cuadrada usted le puede decir cuál es el porcentaje de utilidad. ¿Listo? Esa señal square es variable. Tiene una característica que la hace variable, entonces hay que averiguarla.
Bien, la seno y la coseno no tienen ningún problema. Esto es una señal square, pero pues tiene un ciclo de vida variable para que sea un PWM. Una señal triangular, que ustedes ya saben que es una diente de sierra y le alteran también el ciclo de vida. Y una aleatoria entre -1 y 1. ¿Cuál es la duda, Miguel Ángel? Digamos que la aleatoria, ¿a qué se refiere? ¿Cualquier señal? Sí, no. Lo que pasa es que MATLAB tiene una función que se llama rand. Ah, bueno, profe. ¿Sí? Entonces, esa señal rand es la que me permite a mí. Ella tiene unos límites también. Entonces, dice rand, y usted le dice, rand es una señal que obedece a una probabilidad, a una curva de Gauss en probabilidad. Y usted la De acota ruido para que... gaussiano, ¿sí? Correcto, y usted la acota entre -1 y 1, y ya. Ahí eso solamente es leer las propiedades y ahí ustedes Ah, automáticamente, bueno, profe, así gracias. como la Similar a cuarta. lo que se hizo de ruido en el laboratorio antepasado, pasado. Sí, es similar entre -1 y 1. Ok. Sí, una rand puede ser un sonido, por ejemplo. Sí, o sea, para nosotros ruido siempre en la mente está que es un sonido que no entendemos. Sí, pero pues es básicamente eso, sí, una señal aleatoria. ¿Claro?